Tengan todos muy buenos días. Agradecemos por participar de esta actividad que es organizada por el Centro de Fomento de la Innovación y el Emprendimiento de la Universidad de El Salvador y con el apoyo de la Escuela Hotelera del Caribe, ¿verdad? Y tenemos por acá al profesor Maximiliano Figueredo Niño, quien nos acompañará en la impartición de este webinar. Durante estoy platicando, se van conectando muchos otros más a los que es necesario ir admitiendo, ¿verdad? Entonces es probable que me tarde un poquito para contestar, para hablar. Por eso les digo que veo que hay muchos que se están queriendo conectar. Ya tenemos 52 participantes y creo que me está dando un poco de problema con la admitir tan rápido a todos. Sí, bueno, no importa. Un poquito de paciencia para los que están esperando, por favor. Correcto. Y gracias. Sí, es que es necesario admitir para poder ingresar a la sesión. Entonces, se me complica cuando son bastantes los que quieren ingresar al mismo tiempo. Entonces, pero sí, para dar inicio, les comentaba que les voy a dejar por medio del chat un enlace donde pueden inscribirse para la actividad, ya que posteriormente a ella se les dará entrega de un diploma de participación, el cual se les hará llegar por medio de sus correos electrónicos. Entonces, es importante que verifiquen que la información que vayan a escribir sea la correspondiente, ¿verdad? Para poderles hacer llegar su diploma y que el nombre esté bien escrito, ¿verdad? Agradecemos a todos los que se están conectando, tanto en El Salvador y estudiantes o emprendedores del Salvador y de la Universidad del Salvador, como a otros que están fuera del país, ¿verdad? Hubieron varios interesados, como les comentaba, de Venezuela, de Colombia, que querían participar en esa actividad. Espero que se puedan conectar todos. Y vamos a dar inicio. Les presento la persona que va a facilitar este webinar en esta ocasión. Es el profesor Maximiliano Figueredo Niño. Él es economista egresado de la Universidad de Carabobo de Venezuela. Es doctor en economía de la Universidad Católica Andrés Bello, también de Venezuela. Docente jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo por el 2000. Es presidente fundador de la Escuela Hotelera del Caribe, quien nos está dando a conocer la información del día de hoy. Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Hospitalidad de la Universidad Panamericana del Puerto. Actualmente también es presidente. Presidente de la Comisión para la Elaboración y Presentación de la Licenciatura en Gestión de la Industria de la Hospitalidad de la Universidad Panamericana del Puerto, entre otras cuantas perfiles de profesión, ¿verdad? Que él desarrolla. Tenemos también como experiencia profesional que él tiene 35 años asesorando empresas de distintas actividades, tales como textileras, educativas, financieras, hotelería y gastronomía. Ha elaborado y ejecutado proyectos para la capacitación y entrenamiento del personal de pequeñas y medianas empresas hoteleras. Actualmente es asesor de pequeños y medianos restaurantes. Así que, sin más, profesor, le damos cordialmente la bienvenida desde el CEFI-UES y la Universidad de El Salvador, y le agradecemos por esta oportunidad que nos da de compartir esta información del webinar denominado Costeo y Estandarización de Recetas. Así que los micrófonos son suyos, y solo recordando el enlace, ¿verdad? Para que se puedan inscribir a todos los participantes que se van conectando desde ya. Es todo suyo, los micrófonos y las cámaras, profesor. Okay. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenos mediodías, donde estén todos los participantes. Para nosotros es un grato placer la masiva participación en el seminario. Veo que hay interés en el tema, lo cual es muy importante. Lo importante que vamos a hacer en el día de hoy es tratar, es un esfuerzo que lo hemos conversado ampliamente, ¿verdad? Tratar de que este webinar realmente suministre herramientas, ¿no? Que sea un webinar útil para todo el que está en el negocio gastronómico, ya sea de experiencia o emprendedor. Pero yo antes de todo quería darle las gracias, por supuesto, al Fondo
Innovación y Emprendimiento de la Universidad de El Salvador, que han tenido la gentileza de invitar a la Escuela Hotelera del Caribe y a mi persona para que pueda compartir, ¿verdad?, experiencias y conocimientos de temas gastronómicos y específicamente en el tema de la receta estándar que vamos a tratar en el día de hoy. Lo que sí sabemos entonces en este webinar, ¿verdad?, es que el gran enemigo que tenemos es el tiempo, ¿no? Porque apenas esto está limitado a un tiempo y tenemos que tratar de buscarle la manera que ese enemigo no nos dé una emboscada, ¿verdad?, y nos quedemos a mitad de camino. Entonces, pero que a la vez que todos los participantes realmente sientan al final de que llevan una herramienta a ser aplicada a su negocio gastronómico. Yo insisto, tanto para el que tiene experiencia como para el emprendedor que apenas está comenzando su negocio gastronómico y que se sienta realmente satisfecho porque puede aplicar esta herramienta, ¿no? Sin ánimo de hacer crítica, tú sabes, destructiva. Yo he participado en muchísimos webinars y son muy buenos y sobre todo muy informativos, pero necesitamos a partir de ahora, ¿y por qué a partir de ahora? Porque ya está la apertura en todos los países, la apertura económica. Eso significa, en el caso gastronómico, significa, bueno, abrir los restaurantes, ¿verdad? Así, simplemente. Entonces, nosotros estamos en un momento en que lo que necesitamos son herramientas para poder adaptarnos al reto que significa la nueva realidad, ¿verdad? La estamos llamando la nueva normalidad o la nueva realidad. Pero en todo caso, ahora entramos al mundo real, porque el mundo ficticio fue la pandemia y fue el aislamiento y fue el cierre de los negocios. Ese es un mundo ficticio, pero ahora viene la realidad. Y la realidad es muy dura. ¿No? El confinamiento fue duro, pero es que la realidad no se le va a asemejar. Eso no es una expresión pesimista, sino simplemente reconocer esa realidad. Y eso es importante, que la reconozcamos. Entonces, en este tema, ¿verdad?, es una herramienta, receta estándar. Son muchas las herramientas que puede tener, ¿verdad?, un empresario gastronómico para gestionar con éxito su restaurante. Son muchas, ¿no? Y esta es una más, son muchas, pero esta es una más. Pero esta es muy importante, porque recuerden que el servicio gastronómico es cocina, ¿no? Usted puede tener salones, ¿verdad?, de fiestas, puede tener mesas, puede tener bares, puede tener campamentos, campos, etcétera. Pero el centro de todo este negocio es la cocina. Y esta herramienta es específicamente para ser eficiente en la gestión de la cocina. Una cosa es ser eficiente en la preparación de la cocina, una cosa es ser un buen chef, que eso es válido, ¿no? Y entonces eso está bien, pero la otra es la gerencia de la cocina. Son actividades que deben complementarse, no están aisladas una de otra. Y de esto se trata la receta estándar. La receta estándar es una combinación, ¿verdad?, de conocimientos culinarios, ¿verdad?, propiamente, con una gestión administrativa para dar entonces éxito y dar respuesta a las realidades que usted consigue en su negocio gastronómico. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, fíjense. En primer lugar, a todos los participantes, no se preocupen del tema de la presentación, ¿verdad? Ustedes van a recibir, como ya lo indicó la amiga Berenice, ustedes van a recibir por correo varios archivos. Entre esos van a tener la presentación que yo voy a dar hoy, ¿verdad? Además de que va a estar grabada, también va a estar disponible, creo yo, ¿verdad? Sí, ok. Pero ustedes van a recibir para su lectura en su casa o en su oficina, si es que están en la oficina ya, con detenimiento para leer lo que nosotros vamos a ver hoy, ¿verdad? Además de la presentación, ustedes van a recibir las plantillas Excel que vamos a ver acá. La plantilla de Excel es una plantilla también que nosotros hemos diseñado y hay muchas plantillas de Excel, pero nosotros estamos proponiendo una, que es la de la Escuela Hotelera del Caribe, ¿verdad? Entonces, esa plantilla de Excel también ustedes la van a recibir. ¿Y cómo la van a recibir? La van a recibir, ya lo vamos a explicar con detalle, con indicaciones o con instrucciones, ¿no?, para su uso. De tal manera que esa plantilla Excel ustedes la puedan utilizar en sus negocios para el tema de la estandarización de recetas. Eso lo van a recibir también por correo. Van a recibir también allí PDF
muy completo sobre la equivalencia de las medidas. Es muy importante que tengamos información bien detallada sobre la equivalencia de las medidas, porque en la receta estándar hay que cuidar muy bien el tema de las medidas de las cuales estamos comparando una cantidad con otra, porque es muy fácil equivocarnos, ¿verdad? Que si en vez de hablar de kilos, estamos hablando de libras y todo esto, ¿verdad? Entonces, esto hay que, le va a servir también como un libro de consulta, porque son como de 30 páginas aproximadamente, que también lo van a tener para su uso diario en el negocio gastronómico. Y le vamos a agradecer también en ese correo, vamos a enviar una encuesta, ¿verdad? Y le vamos a pedir que se moleste por favor en dar una opinión sobre este taller y sobre otros talleres que ustedes tengan interés en el área gastronómica, ¿ok? Así que bueno, mi primera recomendación, tranquilidad, porque yo voy a ir bastante rápido, ¿verdad? Pero es un problema de tiempo, ya lo dije al principio. Así que por favor, tranquilidad, porque ustedes, aparte si tienen alguna pregunta, vamos a tener pues, un lapso ahí. Berenice me va a indicar qué tiempo tenemos para preguntas y esto, y eso va a completar lo que vamos a dar hoy, ¿ok? Así que bueno, yo voy a empezar a compartir pantalla de una vez. Tengo autorización allá, ¿verdad? Sí, puede compartir, no hay ningún problema. Ok. Si alguien durante la sesión quiere hacer alguna consulta, puede dejarla por medio del chat, y al finalizar también vamos a dar un espacio para consultas y que pueden abrir sus micrófonos y hacerla directamente al facilitador. Ok. Me avisa si están compartiendo, ¿sí? Berenice. Sí, correcto, lo vemos. Ok. Bueno, mire, otra consideración, ¿no? Cuando ustedes me vean viendo hacia los lados, es que yo tengo una pantalla, ¿verdad? Especial para la presentación, entonces no es por falta de atención con ustedes, ¿no? Sino que tengo el material a mi izquierda de la presentación. Entonces, bueno, vamos a comenzar nuestra presentación, ¿verdad? Lo que es costeo y estandarización de recetas. En este webinar vamos a cumplir estos puntos que estamos viendo acá, ¿verdad? Vamos a hablar de los conceptos, los objetivos, el contenido de la receta estándar, contribución marginal de cada plato, mermas y desperdicios, precios, mermas y mermas de los insumos y ejemplos numéricos. Entonces, esto es muy importante. Mire, con estos ejemplos numéricos nosotros lo que vamos a hacer es de alguna manera confirmar que hemos entendido los conceptos que vamos a manejar aquí previamente. Tenemos que dedicar unos minutos a todos estos conceptos y luego los mismos ejemplos numéricos nos van a permitir aclarar también algunas dudas que nos queden todavía cuando describamos los conceptos más importantes del contenido de la receta estándar. La receta estándar, bueno, se define de una manera muy sencilla, que es una lista detallada en un formato especial de los ingredientes necesarios para la preparación de un plato, y así como detalles sobre su preparación. O sea, es una lista, ¿verdad? Como usted dice, es una lista para el mercado, decimos coloquialmente, bueno, una lista. Esa es una cosa muy sencilla, un documento. Nosotros algunas veces también lo llamamos la ficha, ¿verdad? La ficha técnica, en términos culinarios, la ficha técnica del plato, por ejemplo. Es una manera de identificarlo. Pero es una lista detallada, como ya digo. Pero además de eso, la receta estándar suministra información sobre los costos tanto unitarios como los costos totales. Así que sirven también para calcular el precio. Fíjense que entonces la primera definición que damos acá es que es una lista, pero es que esa lista también nos indica, ¿verdad?, cuáles son los ingredientes que debe tener, que se deben incorporar para elaborar un determinado plato, ¿verdad? Y no solamente los ingredientes, sino en qué cantidad, ¿no? Eso realmente se conoce realmente como la estandarización de la receta. Pero además de eso, también nos da información sobre los costos unitarios y los costos totales. O sea que también la receta estándar nos permite medir los costos, cosa que es muy importante, ¿verdad? Porque no es solamente que sepamos cómo se va a preparar el plato y qué ingredientes tiene y todo esto, ¿no? Ese es el tema propiamente culinario, sino también el tema administrativo o de gestión, que es determinar los costos de cada plato.
Y ya eso es lo que vamos a desarrollar acá, ¿verdad? Pero no solamente los costos de cada plato, sino también los precios. Entonces, ¿a cómo vamos a vender nuestro plato? En función de todo el análisis que vamos a hacer. Todo eso lo vamos a hacer con un ejemplo numérico en el día de hoy, en la mañana de hoy, ¿verdad? Entonces, pero eso describe realmente el propósito de lo que es la elaboración de la receta estándar y que nosotros lo vamos a ver en el día de hoy. Entonces, ella tiene unos objetivos generales, ¿verdad? La receta estándar lo que pretende es la estandarización, el costeo y la valorización. Esos son tres aspectos que debe cumplir la receta estándar. Si no cumple con eso, bueno, entonces tenemos alguna omisión y tenemos que revisar. Y si ya la hemos hecho, revisémosla, no importa. Pero ella tiene que cumplir con estos objetivos. La estandarización, ya lo vimos, la estandarización. Cuando hablamos de estándar, estamos hablando de un patrón, ¿verdad? Estamos hablando de un modelo a seguir. Eso se llama estándar. Y cuando hablamos de receta estándar, o sea, la combinación de los dos, lo que estamos indicando allí es que esos son las características, ¿verdad? O que se describen las características que tiene que tener cada plato para que pueda, en su presentación, para que pueda ser elaborado en cualquier espacio y en cualquier tiempo. Entonces, por eso se conoce como la estandarización. Entonces, ya veremos cuál es la importancia de esa estandarización, pero ese es el concepto de estandarización. Entonces, es un proceso, ¿verdad? Nosotros tenemos que llevar un proceso de cada plato, tiene que tener su receta estándar. Ese proceso tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Pero además de eso, el objetivo es definir, como ya dijimos anteriormente, el costo, ¿verdad? El costo de cada plato. Y tenemos también que valorizar en términos de mercado, en términos de precio. Con esos tres requisitos, si lo cumplimos, pero en esos tres objetivos, cumple la misión del ejercicio de la estandarización de la receta. Por otro lado, vienen los beneficios. Bueno, pero aquí tenemos dos extremos, fíjense. En el tema de la receta estándar tenemos dos extremos que es lo que hemos podido captar en nuestra experiencia. Nosotros tenemos un extremo, un restaurante que tiene 30 años de funcionamiento, ¿verdad? Y ese restaurante tiene éxito. Y tiene 30 años de experiencia y tiene éxito. Y tenemos el otro extremo, donde tenemos un emprendedor que está simplemente comenzando con el negocio gastronómico, no tiene ninguna experiencia. Entonces, para cada uno de ellos, ¿qué significa la receta estándar? Pues son situaciones distintas, ¿verdad? Eso significa entonces que el que tiene 30 años, yo con respeto, pues, con mucho respeto, dueño del restaurante me dice, mire, es que yo tengo 30 años, tengo éxito, yo nunca he hecho una receta estándar. ¿Y cómo hace? Bueno, porque todo lo tengo en la mente. Y mi restaurante funciona a la perfección. Pues. O sea, que ahí yo no necesito receta estándar. Bueno, está bien. Quiere decir que eso es válido porque tiene éxito. No se le puede negar. Pero entonces ahora viene la otra consideración. Bueno, está bien, pero si usted tuvo éxito antes de la pandemia, ¿verdad? Ahora viene otra situación distinta, viene una nueva realidad. Ahora resulta que la nueva realidad lo va a llevar a usted a hacer un proceso de adaptación para poder tener éxito en la nueva realidad, porque usted tuvo éxito en una realidad anterior, pero ahora viene una nueva y usted tiene que adaptarse a esa nueva, porque si no, no va a poder abrir más nunca, ¿verdad? Entonces, hay una situación ahora distinta. Entonces, aunque usted tenga 30 años y tenga mucha experiencia, mi recomendación es que utilice la herramienta de la receta estándar, ¿verdad? Hablando como herramienta única, porque tenemos muchas herramientas, deberían ser todas, pero bueno, hoy el tema de nosotros es la receta estándar. Utilice la receta estándar como herramienta porque está disponible, ¿verdad? Y eso le va a permitir a usted medir todavía mucho cuáles son sus fortalezas y además su debilidad. Entonces aquí estamos hablando de la famosa matriz FODA. Bueno, entonces esa matriz hay que revisarla, porque ahora viene otra realidad. Entonces, en ese tema viene este primer beneficio, la consistencia, ¿no? Esa palabra yo la dejé allí porque eso se refiere a que la consistencia, que todos los platos deben ser exactamente iguales, con la misma característica, en cualquier tiempo, en cualquier espacio y preparado por cualquier persona. No tiene que ser el chef. Puede ser cualquier persona que esté en la cocina o cualquier chef sustituto.
sea, que esa es la consistencia. Entonces, hoy yo, un chef europeo muy famoso, que él decía, ¿verdad? Mire, el tema de la consistencia en el éxito de un restaurante es tan grave y tan delicado que yo lo considero, en mi opinión, decía él, yo lo considero que ese es el oso del restaurante. Eso quiere decir el oso del restaurante, ese es el peligro del restaurante. Cuando el restaurante no tiene consistencia, es equivalente a pisar el botón del fracaso. Pisó el botón del fracaso y por ahí se va. Tiene que tener consistencia. Usted tiene que tener consistencia en todos los platos que elabora. Y eso lo resuelve con la receta estándar. Así, ni más ni menos. Hay otros que lo llaman el lobo feroz. La inconsistencia. La consistencia es el lobo feroz. El restaurante tiene que ser celoso de mantener la consistencia en el tiempo. ¿Okay? De ahí ese beneficio tan importante. Pero bueno, tenemos otro beneficio, lo vamos a dar rápidamente, ¿verdad? Determinación de costos, beneficios. Ya lo vamos a ver en qué consiste. Control de mermas y desperdicios, esto es muy importante. Oye, ¿qué insumos se pierden por mermas y qué insumos se pierden por desperdicio? ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? Ah, y los robos de restaurante. Tenemos que tratar de hacer un seguimiento, ¿verdad? A todos los insumos utilizados y los que están por utilizar. Entonces está el robo también. No nos vamos a avergonzar por eso, pero eso existe, es una realidad. Entonces a lo mejor hay porcentaje de robo que ya usted lo tiene predeterminado. Bueno, si eso es así, es una variable que hay que considerar y hay que seguirla. Y la manera de seguir la merma, el desperdicio y los robos es con la receta estándar. El tema de la planificación de compras, cuando usted conoce todos los insumos que va a requerir, todos los platos que están en su carta, en su menú, pues indudablemente que allí usted puede planificar las compras y no solamente planificar las compras, sino controlar mejor el inventario, ¿verdad? O sea, el inventario ahora resulta que la nueva realidad, para hablar de la nueva realidad, pues tengo que insistir en eso, porque eso está ya aquí, no es que viene el año que viene, eso ya está acá. En esta nueva realidad, el control del inventario es muy importante porque entra periodos de escasez y hay que ser muy, muy eficiente en el control de los costos y uno de esos es un verdadero control de inventario, ¿no? Bueno, la receta estándar lo ayuda a usted a tener mejor control del inventario. Y por supuesto, fijación de precios, ¿verdad? Ahí vamos a ver también, no vamos a extendernos acá, de ahí en el ejercicio de hoy vamos a ver muchísimo las definiciones de la utilización de la fijación de precios y por supuesto el entrenamiento, o sea que usted tiene un equipo de cocina, ese equipo de cocina tiene rotación de personal o simplemente se fue el chef o se enfermó o el asistente de cocina se fue, entonces mire, resulta que ¿aló? Sí. Entonces, el entrenamiento se facilita si usted tiene, ¿verdad? Sus recetas todas en receta estándar. Entonces aquí la receta deja de ser algo así como decía yo en el primer caso, no, es que la receta es un secreto de mi bisabuela y yo no quiero que nadie la sepa. Bueno, eso es válido para ciertas situaciones. Por ejemplo, un empanizado de un pollo que viene de generaciones, bueno, de repente una salsa boloñesa que viene de la nona, ¿verdad? Eso es válido, ¿no? Pero en general, como empresa, tenemos que pensar que tiene que tener disponibilidad para todo el personal. Contenido de la receta estándar, o sea, ¿qué contiene la receta estándar? Rápidamente, tiene un código, tiene una fecha. ¿Por qué el código es una decisión interna, ¿verdad? Eso lo define cada restaurante, pero la fecha es importantísima. Porque la fecha, si usted elabora una receta estándar del año 2015, ¿verdad? Y hoy estamos en el 2020, bueno, usted tiene que tener cuidado porque seguramente que hay unos valores que han perdido actualización. Entonces hay que tener una revisión periódica de la receta estándar. Por eso es importante la fecha, ¿verdad? Que usted lleve un control en qué fecha se elaboró esa receta. Ahora vuelvo a la situación actual. Figúrese usted toda la receta elaborada antes de la pandemia, cómo van a ser ahora, después de la pandemia. Ahora tenemos entonces que revisar precios, tenemos que revisar proveedores, tenemos que revisar compras, tenemos que revisar costos, tenemos que revisar estrategias, etcétera, etcétera. Entonces, hay que actualizar la receta estándar para que nos dé la fortaleza de la información. Porque recuerden que esto es información.
La fortaleza de la información te la da la receta. ¿Para qué? Para que tú puedas utilizarla en la toma de decisiones. Si tú no tienes información, las decisiones las vas a tomar, como decimos nosotros en Venezuela, al ojo por ciento. Y eso no va a funcionar en una situación de crisis. Tiene que ser decisiones objetivas. Define los ingredientes, las unidades, ya lo decía, tenemos que tener cuidado con el uso de las unidades tienen que ser expresadas en los mismos unidades de volumen o de peso, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y las cantidades del insumo, las cantidades de las porciones. Hay siempre también una descripción de la preparación por aquello que hablamos del entrenamiento y de la rotación del personal. Es importante que tenga la descripción, el costo unitario, el costo total de la preparación, el costo por porción, todo eso lo vamos a ver también más adelante, el porcentaje de costo de materia prima establecida y el precio potencial de venta. Y un último concepto que muy pocas veces lo estamos viendo en la materia de la receta estándar, pero ustedes hoy lo van a recibir, que se llama la contribución marginal del plato. Ya vamos a ver en qué consiste la contribución marginal del plato y además de eso, ¿verdad? ¿Qué utilidad tiene conocer la contribución marginal de cada plato? Si usted tiene 30 platos en un menú, usted tiene que saber la contribución marginal de cada plato y la receta estándar es el camino directo para conocer eso, ¿ok? Entonces, le traje a título también de ejemplo, lo van a estudiar ustedes con el material que le vamos a enviar, distintas presentaciones. Por ejemplo, aquí están dos presentaciones de dos recetas y si ustedes la revisan verán ahí que lo que hay ahí es la estandarización, que es la primer objetivo. Estas son simplemente ejemplos, no es que estén mal ni nada, no estamos haciendo juicio de valor, sino se lo traje para que tuviéramos una referencia de cómo se utiliza esto en un restaurante de manera práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son, aquí si usted ve, cumple con el primer objetivo, ¿no? Aquí hay otra también, pero a la derecha, ¿verdad? De esta, que tenemos esto, a la derecha tenemos entonces una receta estándar un poquito más amplia, donde ya tiene su preparación, tiene fotos, tiene su fecha, tiene todos los datos que nosotros ya acabamos de revisar, tiene los insumos y recoge acá el costo de cada uno de los insumos. Entonces, esta receta, ¿verdad? Se acerca un poquito más a la primera, a lo que es los beneficios, ¿verdad? Y los objetivos, porque entra en el tema del costo, pero no entra en el tema del precio o la valorización, y menos en el contribución marginal, pero es válida, o sea, esto es válido. Nosotros vamos a hacer una receta estándar en el día de hoy, ¿verdad? Con una plantilla Excel que le va a dar a ustedes la información y luego ustedes pueden llenar estas fichas y tenerlas ya en ficheros digitales o físicos, lo que ustedes decidan, ¿verdad? Entonces, es simplemente una referencia, pero la información que le va a dar la plantilla de Excel es la que va a alimentar una ficha de este tipo definitiva, ¿ok? Pero hay otro punto también importante acá, mire, y cómo, hablando entonces de que tiene el restaurante o el emprendedor, dice, bueno, ¿y cómo hago yo para realmente determinar si un plato tiene una determinada característica, si es bueno, es regular, si no tendrá éxito? Bueno, entonces aquí entra otro concepto importante. Cuando usted trabaja, ¿verdad?, en el negocio gastronómico, cualquiera que sea, si es una cocina oculta, si es una dark kitchen, si es un restaurante tradicional, no importa, cualquiera que sea, si es comida en la calle, ¿verdad?, en un vagón, no importa, cualquiera que sea, usted tiene que tener siempre lo que se conoce, ¿verdad?, como un laboratorio culinario. Laboratorio culinario no es tener un laboratorio con batas blancas ni científico, ¿no? ¿Okay? Es algo muy sencillo. O sea, un laboratorio culinario es simplemente que usted tiene la idea de un determinado plato, ¿verdad?, una receta, perdón, y entonces usted la elabora y al término de la elaboración la prueba o la hace probar con su personal o con su familia. Y ahí va midiendo ensayo y error hasta que pueda usted determinar cuál es la característica que usted considera que va a tener fuerza en el mercado y que va a tener aceptación en el mercado por el gusto, por la presentación, etcétera, etcétera. Entonces, eso se obtiene solamente a través del laboratorio culinario.
Cuando usted tiene su laboratorio culinario, que es en su casa posiblemente, ¿verdad? Entonces eso le permite entrar con buen pie y elaborar definitivamente la receta estándar de esa propuesta culinaria que ya ha terminado. Aquí tenemos entonces la contribución marginal, no mucho menos, no se vayan a preocupar, pero el concepto de contribución marginal y de dónde proviene, ¿verdad? De dónde viene. Bueno, la contribución marginal viene de esta manera. Nosotros sabemos que cuando vendemos, ¿verdad?, un plato o vendemos en un restaurante las ventas, el ingreso permite el financiamiento del costo total más el beneficio. O sea que yo con el ingreso que obtenga, ¿verdad?, de un mes, de 3 meses, de un año, ¿verdad?, con este ingreso yo puedo financiar los costos totales, el costo total y el beneficio. ¿Ok? También, ¿verdad? Por otra parte, el costo total, en términos de clasificación de costo fijo y variable, el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. Ustedes no van a calcular esto, simplemente esta es una explicación conceptual. Ustedes no necesitamos esto, calcularlo, pero necesitamos saber de dónde proviene el término contribución marginal. Entonces, simplemente usted sabe que el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. Así que si yo tengo el ingreso, ¿verdad?, y este costo total lo sustituyo por esta ecuación, tengo que el ingreso es igual al costo fijo más el costo variable más el beneficio. Esta es la ecuación del ingreso. Cuando este beneficio decimos, por ejemplo, es cero, quiere decir que estoy en punto de equilibrio en mi restaurante, ¿verdad? O que el plato da un beneficio cero, es que el plato se está vendiendo a un precio de equilibrio. Si es cero. ¿Por qué? Porque el ingreso permite entonces solamente cubrir el costo fijo y solamente cubrir el costo variable. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Por supuesto que este beneficio debe ser siempre positivo. Si es negativo, ya es pérdida. Entonces, ese es otro problema, ¿verdad? Pero entonces, este ingreso, ¿verdad?, que yo tengo acá, tomo el costo variable de este segundo miembro y lo llevo al primer miembro y tengo ingreso menos el costo variable. Y me queda en la otra, en la otra sección, ¿verdad?, del costo fijo más el beneficio. Entonces, el ingreso menos el costo variable es lo que conocemos como contribución marginal. ¿Y qué es contribución marginal? La contribución marginal es un excedente. Es decir, si yo tomo el ingreso y pago todos los costos variables, aquí me queda un excedente. Este excedente se llama contribución marginal. Y este excedente es el que va a permitir pagar los costos fijos y que quede un remanente para el beneficio. Entonces, si yo tengo un plato, ¿verdad?, que tiene una alta contribución marginal, este excedente es muy alto, ¿verdad?, significa que puedo pagar los costos fijos y me queda un buen beneficio. En ese momento digo que el plato es rentable porque tiene una alta contribución marginal. Por el contrario, si esta contribución marginal, esta diferencia de ingresos menos costo variable, porque por ejemplo este es muy alto, ¿verdad?, entonces si esta diferencia es muy pequeña, entonces a lo mejor da forzosamente solamente para el costo fijo o muy poco para el beneficio. Entonces yo digo que ese plato no es rentable. Por eso es importante este concepto que tenemos que medirlo con la receta estándar, como lo vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Entendido? ¿Ok? Entonces, en términos gráficos, ¿qué significa? Rápidamente. Si yo tengo aquí el plato, ¿verdad?, y este es mi precio de venta, toda la superficie de este rectángulo, pero este ingreso a través del precio, yo lo utilizo para pagar costos variables más costos fijos más utilidad. Pero si yo a este precio le quito, ¿verdad?, le resto, le deduzco este costo variable, lo que me queda es el remanente, que ya lo vimos, la utilidad y el costo fijo. O sea, que el precio entonces ahora está distribuido ahora, si yo le quito el costo variable, es la contribución marginal. Ese es el concepto de contribución marginal. Si tienen, más adelante seguimos y vamos a tener posibilidades de alguna pregunta sobre el punto, pero bueno, ahí vamos, ¿ok? Entonces ahora entramos en lo que es merma y desperdicio. Ahora entramos ya de lleno en el tema de la receta estándar. La merma es una pérdida, ¿no?, que se tiene como resultado de la preparación de alimentos. No tiene valor comercial. Así que cuando estamos en la cocina y se recibe, ¿verdad?, un insumo, ese insumo se manipula, se trabaja
y se acondiciona para ser utilizado en la preparación de la receta. Esa manipulación, ese acondicionamiento, generalmente, en unos casos, no en todos, genera una merma, una pérdida. Así que si usted compra 1 kilo de ese producto, se consigue que cuando termina la limpieza y la preparación, resulta que pesa menos, ¿verdad? Entonces eso se conoce como menos y ya vamos a ver cómo la vamos, perdón, ya vamos a ver cómo la vamos a tratar en términos numéricos, ¿no? Pero ese es el concepto. Y el otro concepto que va aliado a este es que va relacionado con este es el desperdicio. El desperdicio es la pérdida que se produce por la deficiencia en el manejo de los alimentos. Puede tener valor comercial. El desperdicio es una pérdida por falta de productividad en el manejo de los alimentos, o sea, por descuido, ¿verdad? Por omisión o por error en el manejo de los alimentos. O sea que el desperdicio es un resultado indeseable, ¿no? Tenemos que controlarlo. Nosotros en receta estándar no vamos a entrar en el desperdicio porque no está incluido dentro de lo que es lo objetivo, ¿no? Pero el desperdicio debe tener un seguimiento, como ya lo dimos, igual que el tema de la sustracción o robo. Pero sí tenemos entonces que concentrarnos en el tema de la merma. La merma, ¿verdad? No es algo dañino, sino es algo natural, vamos a llamar, entre comillas, por la manipulación. De todas maneras, nosotros tenemos que seguir la merma y eso nos lo da la receta estándar, seguir el comportamiento de la merma, porque si la merma usted la tiene establecida en un determinado porcentaje, ¿verdad? Por cada insumo, y si esa merma se dispara en ese porcentaje, ese es una voz de alarma. Entonces, usted tiene que entrar a revisar qué está pasando en la cocina, porque se rompió el estándar de la receta, ¿verdad? Eso es lo importante de esto. ¿Ok? Ok, y entonces ahora entramos un poquito en los numeritos. ¿Cómo nosotros empezamos a determinar en términos numéricos la merma de rendimiento? Bueno, este es un cuadro, también lo van a tener ustedes allá y lo vamos a tener en Excel, así que voy a ir rápidamente. Este cuadro, ¿verdad?, me habla de los ingredientes, en primer lugar, ¿no? Acá, que de un plato no lo definimos, sino simplemente los ingredientes: aguacate, cebolla, queso parmesano, pollo y mayonesa. Está medido en unidades que son las unidades de mercado, ¿verdad?, con las que compramos, ¿verdad? En este caso son kilos, pues puede ser litros, etcétera. Y está el peso bruto. Cuando hablamos de peso bruto, estamos hablando que el insumo, cuando se recibe en la cocina, usted lo pesa y bueno, pesó 1 kilo, ¿verdad? En este caso está expresado en 1.00, o sea, 1000 gramos. Entonces, y lo mismo la cebolla y así sucesivamente. Entonces, este es el peso con el cual entra a la cocina el insumo que usted adquiere en el mercado. Cuando desarrolle, ya lo hablamos anteriormente, cuando manipulamos en este caso el aguacate, conseguimos entonces que la merma es de 450 gramos, 0,450 kilos. Quiere decir que en pelar, en quitar la semilla, en todo eso, en cortar, cuando vemos entonces este insumo perdió 450 gramos. Quiere decir que lo que nos queda para el plato es 550 gramos. Este es lo que nosotros conocemos como el peso neto después de la manipulación. La merma, entonces, está precisamente acá identificada el número como 450. Esta es la pérdida por merma, no la pérdida por desperdicio, sino por merma. Entonces, tenemos que establecer, con estos valores, lo que se llama el factor de rendimiento. Entonces, aquí tenemos que el factor de rendimiento es el cociente entre el peso neto y el peso bruto. O sea que nosotros tomamos el peso neto y lo dividimos entre el peso bruto, ¿verdad?, que sería y nos da el 55. 55%, ese es el factor de rendimiento. O sea que al aguacate rinde una unidad de aguacate que pesa 1 kilo, rinde el 55% cuando lo llevamos a la receta. ¿Ok? Ya listo, preparado. La cebolla rinde el 85%. ¿Y cómo lo obtenemos? 850 sobre 1000, entonces 85%, y así sucesivamente. El caso queso parmesano no tiene merma, por lo tanto, entonces entra con un factor de rendimiento del 100%. Y en el caso de la mayonesa, igual no tiene merma y lo tomamos así. ¿Ok?
Eso es una forma sencilla de establecer o conocer qué es factor de rendimiento por insumo. Ya vamos a ver cómo lo utilizamos también. Ok, ya tenemos la definición de merma, pero entonces ahora tenemos que relacionar los precios con la merma. ¿Por qué los precios? Bueno, porque cuando usted va al mercado, ¿verdad?, compra a unos precios el insumo. Entonces hay que tener esa información, pero también tiene una merma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No, lo podemos llamar como ajuste por la merma. ¿Cómo ajustamos eso? Bueno, tenemos acá los productos, tenemos la unidad de medida en la cual usted compra en litros, en kilos, este factor de la merma, y tiene el rendimiento, que es el que vimos anteriormente, vimos anteriormente como factor de rendimiento. Entonces, el precio de la merma es el que debemos calcular, o sea, que incluye la merma. Si yo, entonces, vamos a verlo con albahaca. Si yo tengo que en el mercado pago 1.10, ¿verdad?, por kilo, y resulta que la merma es el 95%, entonces yo hago un cociente entre el precio en este caso del mercado sobre el factor de rendimiento. El precio del mercado sobre el factor de rendimiento, y me da entonces un valor de 1.16. ¿Qué quiere decir eso? Que 1.10 es el precio del mercado, pero 1.16 es el precio o el valor, mejor dicho, al cual va a ir incorporado al costo de la receta. O sea que usted no es solamente que está pagando 1.10, sino que al final, si usted incluye la merma en el costo del insumo, quiere decir entonces que está pagando realmente no 1.10, sino 1.16. Esa es la explicación. Lo mismo para la alcaparra, en vez de pagar 1.15, usted está pagando 1.15, ¿cierto? Pero con el ajuste de la merma, entonces al final se convierte que realmente usted está cancelando 1.21. Cuando esto es el 100%, el precio del mercado es igual, ¿verdad?, al precio incluyendo la merma. Bueno, ahora vamos a la plantilla Excel rápidamente, ¿no? Entonces, fíjese, esta plantilla Excel es la que ustedes van a recibir, y ella tiene una cantidad de pestañas. Nosotros lo vamos a revisar rápidamente, y va a quedar también para que ustedes terminen de aplicarlas allá en su hogar, en su oficina. Entonces, por supuesto, tiene una pestaña acá de recomendaciones, tiene una pestaña de merma, tiene una guía de mermas, y tiene una guía de precios, así como también tiene un glosario y tiene una receta principal, que es la que vamos a trabajar hoy en la mañana rapidito, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa cada uno de estos? Bueno, cuando usted debe tener en su negocio, ¿verdad?, una guía de mermas y rendimiento. Aquí se le va a entregar a todos, a ustedes, ¿verdad?, por correo. Es una guía de todas las mermas que se establecen de una manera profesional para cada uno de los productos, o sea, tomate, maduro, etcétera, tornillo. Entonces, usted va a tener aquí el porcentaje de merma, y va a tener el factor de rendimiento. Entonces, es una herramienta del factor de rendimiento de todo lo que ustedes. ¿Qué tiene que hacer usted en su restaurante, ¿verdad?, en su negocio? Bueno, usted tiene que elaborar una lista de todos los insumos de acuerdo con la carta, con los platos que usted tiene en el menú, y entonces usted va a ir elaborando con esta guía, va a ir entonces estableciendo cuáles son los insumos. Es simplemente de referencia para que ustedes lo tomen de ejemplo. Pero también tienen una guía de precios. Usted tiene que tener una guía de precios, porque usted tiene que controlar el precio con el cual se compra. Por eso, fíjese, esto tiene una fecha, porque usted tiene que tener seguimiento de los precios. Cuando hay cambio de precio, usted tiene que registrarlo inmediatamente para que la receta estándar lo registre. Si usted no hace cambio de precio, entonces la receta estándar desvirtúa los resultados, y por lo tanto las decisiones que se hagan sobre eso. Entonces es importante mantener no solamente la receta actualizada, sino los costos y los precios deben estar actualizados. Entonces, cualquier modificación que usted tenga del precio, usted tiene que revisarlo acá. Entonces, es una guía donde usted tiene de una vez el precio considerado de la merma, de una vez calculado. ¿Okay? Eso lo puede hacer en base a los platos que componen su menú. Entonces, es simplemente un punto de referencia. ¿Okay? Ahí tienen un glosario, ¿verdad?, completo de una cantidad de términos, y tienen, por supuesto, allí la equivalencia básica. Y
tienen también, ¿verdad? Aquí la receta estándar. Esto que tenemos acá es la receta estándar, ¿verdad? Es una plantilla Excel. Tiene alguna diferencia, por supuesto, con muchas plantillas de Excel, y esto es realmente muy, ¿cómo le digo? Hay muchas propuestas sobre eso, ¿no? Y hay unas inclusive que usted las tiene y las pide por internet y se la dan lo que llaman, entre comillas, automatizadas, ¿no? Que están hechas con macros o con tabla dinámica, todo lo que usted quiera, ¿no? Pero uno de los problemas que tienen esas plantillas es que como son totalmente diseñadas de manera general, alguna vez usted lo va a aplicar a su restaurante y se consigue que son bastante inflexibles, son bastante rígidas y no se puede adaptar. Entonces la puede utilizar, pero realmente nosotros recomendamos que esta plantilla usted la va a utilizar, ¿verdad? Y la puede modificar. Entonces, ¿cómo va a trabajar con la plantilla? Usted va a trabajar con la plantilla, primero le va a dar toda esta información, pero ¿cómo va a trabajar usted? Cuando la reciba, la va a colocar en un archivo y le va a poner, ¿verdad? Por ejemplo, 0, para decir que está en 0, costeo y estandarización de receta. Y cuando abra otra, ¿verdad? Excel, le pone un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, restaurante Doña Juana, receta código tal, receta tal. Entonces, usted puede ir modificando sin alterar esta primera matriz, ¿ok? La receta estándar tiene, por supuesto, lo que es la fecha, se define el plato, se define también los insumos, los kilos, el precio de mercado está definido, el factor de rendimiento, el precio considerado de la merma, la cantidad y al final el costo. Y tiene, por supuesto, acá lo que es el número de la porción, ¿verdad? O sea, normalmente es 1 porque es una porción para una persona, pero si la receta es para varias porciones, por ejemplo, una salsa puede ser para 5, 10 o 20 porciones, entonces indudablemente entra en esta otra posibilidad. Ella tiene toda la información que la vamos a ver ahora y tiene en la parte de abajo todo el tema de la valorización. Esto que nosotros estamos viendo acá es el tema de la valorización. Recuerda que vimos la estandarización, luego vimos la determinación de los costos, que es todo esto que estamos viendo, pero esto es la valorización, que es lo que termina por el cierre de la información que debe tener toda receta estándar. ¿Okay? O sea, entonces, comenzamos acá. Toda la parte sombreada que ustedes ven acá no la vamos a tocar porque ese es de cálculo automático, ¿verdad? Entonces, esto se señala porque si usted la modifica, pues se modifica toda la matriz. Entonces, todo lo que está en blanco pues, vamos a modificar. Entonces, si nosotros tenemos entonces acá receta principal, pollo a la reina, ¿no? Ese pollo a la reina tiene estos ingredientes y nosotros entonces tenemos estos precios de mercado y ya de una vez factor de rendimiento. Si no conocemos el factor de rendimiento, indudablemente que nuestro chef o nuestro cocinero y también la tabla que ya le dimos, también nos puede definir esto, ¿verdad? Si nosotros somos un administrativo y no somos culinarios, no somos un chef. Entonces, ¿cómo determinamos el precio de la merma? Pero tomamos, ¿verdad? Como ya dijimos, vamos a tomar el cociente, ¿verdad? Entre el cociente, esta cantidad, ¿verdad? Del precio, del precio, ¿no? Y lo dividimos entre el factor de rendimiento. Eso nos está diciendo que el precio, en vez de 6,65 de acuerdo a la merma del pollo, con un factor de rendimiento del 81, debemos tomarlo en consideración como 8,21. O sea, ese es el verdadero valor que debe ir el pollo de esta receta como parte del costo de la receta. Si nosotros tenemos entonces este valor, simplemente entonces tomamos, repetir la fórmula, ¿verdad? Para toda
para que nos haga la misma operación. Y tenemos entonces que para cada uno de ellos tenemos los precios ya definidos de la merma. Así que cada uno de estos nos va a indicar que el precio del champiñón, si es de 3.10, va a pasar a 3.45. Y esto entonces ahora va a ser la cantidad que, que viene establecida, ¿verdad?, para ser utilizada por cada uno de los insumos. O sea que los insumos van a tener, ¿verdad?, de estas compras que vamos a estar realizando acá, van a tener un uso solamente de esta cantidad. O sea que para el pollo vamos a utilizar 150 gramos. Entonces, estos 150 gramos que estamos hablando, por ejemplo, en el caso del pollo, lo vamos a valorizar no a 6.75, sino a 8.21, que es esta cantidad que está acá, 1.23. Entonces, ahora el costo del pollo de esa receta es 1.23, ¿ok? Y así para todo. O sea que nosotros si decimos que la cebolla es $3, acá el 7 miligramos, el precio va a ser entonces no $3, sino 0.02, ¿ok? La cantidad que estamos utilizando. Ese ya tiene un costo. Ahora viene otro elemento. Ok, pero si este es el plato principal y yo tengo un segundo plato que nosotros llamamos plato complementario o plato suplementario, normalmente plato base también, porque algunas veces son salsas y lo llamamos de varias maneras: plato base, plato complementario, plato suplementario. En este caso es un puré de papa. Entonces, si tenemos entonces esta situación de que tenemos un plato principal y un puré de papa, pues entonces nosotros podemos ir a esta otra pestaña en donde tenemos en la receta estándar del puré de papa para una porción y para 4 porciones. En este caso, el precio de este caso, vamos a poner un momentico que no estoy viendo acá. Calculamos acá. En este caso tenemos la papa, ¿verdad? Y calculamos el precio considerando la merma, tomando en cuenta, ¿verdad?, el precio del mercado, y lo dividimos entre la factor de rendimiento. Y nos dice que entonces que en vez de 2.22 voy a colocar a la papa que voy a utilizar en este puré de papa en 2.32. Hago la repetición de la fórmula, ¿verdad?, en donde tengo los demás insumos y tengo el mismo cálculo ahora para toda el plato, o sea, para una ración, que es lo que estoy hablando acá, porque estas cantidades se refieren a una sola ración. Así que entonces tengo que el costo de una ración de complementario puré de papa es de 0.82. Me regreso entonces acá, ¿verdad?, y digo, ok, ¿cuál es el precio de mercado de esa? El precio de mercado es el mío, el interno. Así que yo tomo entonces simplemente el valor que yo tengo acá, ¿verdad?, total, ¿verdad?, y ya tengo entonces el valor. Como aquí ya no tengo merma, porque ya aquí no se considera la merma, yo no estoy comprando en el mercado, entonces simplemente tengo este valor, ¿ok? Este es el precio, ¿verdad?, de toda la receta. Entonces acá, ¿verdad?, ahora tengo 0.82, porque me está diciendo 1 porque me estaba redondeando, ¿verdad? Ok. Entonces aquí tenemos todos los valores, todos los precios, incluyendo la merma y además incluyendo la receta complementaria. La suma de todos estos valores de los insumos utilizados medido con la merma me da 312. 312 es el precio, ¿verdad? Pero el precio no. 312 es el costo en insumos del plato pollo a la reina. 312 es el total, ¿ok? Si a cualquier variación que yo dé acá, ¿verdad?, de precio o de estas mismas cantidades, me va a modificar, por supuesto, esta cantidad. Pero por el momento tengo 312. Vamos entonces ahora a la valorización. ¿Qué hago con el 312? El 312 es el costo de la materia prima de la porción, en este caso una porción, 3,12. Esos 3,12, ahora yo empiezo a partir de ahí a tratar esa cifra. Si yo sé que eso es lo que me cuesta el pollo a la reina, entonces yo normalmente puedo tener un margen de error
del 5%, porque puede haber un cambio de precio, un cambio de insumo, etcétera, etcétera. Entonces, yo coloco por precaución acá como costo adicional un 5%, lo cual entonces que mi costo total se convierte en 3.27, 3.12 más 0.16. Este es el costo de la preparación con esa precaución. Pero también yo como dueño del restaurante, como gerente del restaurante, digo, mire, ese plato, este sí es una apreciación profesional, no tiene ninguna base de cálculo ni mucho menos. Pero dice el dueño del restaurante, el dueño de la cocina, mire, ese plato normalmente el peso de la materia prima es el 40%, ¿no? Entonces usted coloca su 40% para decir que este 327 es el 40% de qué? Del precio. Entonces cuando usted coloca aquí este 40%, automáticamente este 819 representa el precio en el cual se incluye el 40% de la materia prima. Y la diferencia, entonces ya lo vamos a ver. Tiene un IVA del 12%, ¿verdad? Normalmente, y entonces el precio de venta es 9.17. O sea que usted partió de 3.12, ajustó, ¿verdad? Por reserva, por variación de costo, ¿verdad? Además de eso, estableció el 40% del peso de la materia prima sobre el precio, y el precio es 819 sin IVA. Usted agrega el IVA y entonces tiene aquí el precio del IVA, pero el precio más el IVA. Este 917 es el precio en la carta, ¿ok? Ese es el que vamos a tener en la carta. Ahora hay que comenzar a ver si ese 917 está dentro de los parámetros de la competencia, ¿verdad? Si, y este es otro punto, que son los factores externos. Pero internamente este sería su precio de rentable. Y la contribución marginal de ese precio, ¿cuál sería? Bueno, 9.17, ¿verdad? Usted tiene aquí 9.17 que ya le habla acá, ¿verdad? Esta contribución marginal, menos el costo variable, que el costo variable en este caso es la materia prima. En este caso es 3.27. Entonces, este 4.91 es 3.27. ¿Y qué quiere decir esta contribución marginal? Que, repito, es la diferencia entre el precio menos el costo variable. ¿Y cuál es el costo variable? El costo de la materia prima en este caso, ¿verdad? No hay otro, incluyendo inclusive el ajuste. Pero bueno, entonces aquí tiene la contribución marginal. ¿Qué quiere decir 4.91? Que cada vez que se vende el plato, ¿verdad? Quedan 4.91 dólares, en este caso, o pesos, que son suficientes o que deberían ser suficientes para financiar el costo fijo del plato y el beneficio del plato. Entonces, ¿qué representa ese 4.91 dentro del precio de venta que tenemos acá? Que es 9.17, representa el 60%. El 60% de la contribución marginal es muy alto, es bastante alto. Entonces, ese plato es rentable, ¿verdad? Si yo digo entonces, no, es que no es 40%, es 80% el peso de la materia prima. Entonces, si es el 80%, ¿por qué? Bueno, porque esto es hecho con langosta, termidor, algo de eso, no sé, es cuestión de buscar el plato. Esto es un ejemplo extremo. Si el peso de esa materia prima es el 80%, entonces resulta que mi contribución marginal es apenas el 0, no llega a 1, y es apenas el 20%. Entonces, ese plato ya se puede determinar que en base a esa materia prima no es rentable, ¿no? Simplemente por el peso que le estamos colocando acá. ¿Okay? Pero también si yo digo, ya dijimos que es el 40%, bueno, simplemente le colocamos el 40%, pero 40% y volvemos acá. Entonces, este es el cierre desde el punto de vista de la valorización de la receta estándar. ¿Okay? Cuando la receta estándar ya es de 4 porciones, indudablemente está esta parte del gráfico, ¿verdad? Que creo que ya no vamos a tener tiempo, pero es muy sencillo, ya tenemos la hora. Cuando las porciones no son de 1, sino de 4, entonces también podemos establecer acá el valor de la porción, tal como lo hemos hecho para la porción para una sola persona. ¿Ok? Bueno, le dejo pues todo esto, esto lo van a tener, insisto, en el correo, y por supuesto estamos totalmente a la orden para cualquier pregunta que ustedes tengan, para cualquier aclaratoria que quieran hacer de manera individual, pues estamos totalmente
a la orden aquí en El Salvador. ¿Ok? Sí, excelente. Muchas gracias, profesor. Bastante interesante la información y la verdad que el tiempo es bastante corto para Sí, poder ver en detalle cada uno de los cálculos, ¿verdad? Porque es bastante sí. importante. Gracias a todos por participar y los esperamos en nuestras próximas actividades. Que tengan un feliz día.